Vamos a seguir hablando sobre el mes de marzo de la memoria y también sobre los nietos restituidos, una parte fundamental de esa historia. En este caso vamos a hablar sobre un documental que es dirigido y escrito por Fermín Rivera. El documental se llama Revelar Indicios de Identidad. Es un documental que recoge testimonio de un grupo de nietos restituidos. Un gran trabajo. Para charlar sobre esto tenemos en línea a Fermín Rivera. Fermín, buenas tardes. Valentín Vélez ya te saluda. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, un gusto saludarte. Bueno, decíamos que marzo es un mes que se presta para la reflexión. Tu trabajo nació de esa manera, ¿no? Empezar a conocer la historia de los nietos por fuera un poco de lo que siempre se habla, pero específicamente de su búsqueda de identidad, ¿es así? Claro, yo tenía otros trabajos relacionados con el tema y yo había visto que había algunos documentales muy buenos que eran muy interesantes y no terminaba de encontrar un abordaje que me pareciera que tuviera un aporte nuevo, distinto a lo que ya estaba hecho, ¿no? Entonces, investigando, viendo, de alguna forma me encontré con que había muchos indicios y presentimientos que tuvieron estos chicos, los nietos y nietas, cuando estaban apropiados, antes de conocer su verdadera identidad. Por ejemplo, Claudia Poblete, de muy chiquita, jugaba en una silla de ruedas en la casa de sus apropiadores a que no podía caminar. Decía que era paralítica, que era la palabra que se usaba en ese momento. Y al recuperar su identidad se entera que su papá era discapacitado y que durante sus primeros 8 meses de vida la cunó en una silla de ruedas. O Victoria Donda, por ejemplo, que comía cosas muy raras desde chica, como chocolate con queso. En lugar de queso y dulce, bueno, chocolate con queso, o chocolatada con chisitos. Y recupera su identidad y se entera que su mamá hacía las mismas cosas. Mirá. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar y me encontré con un montón de casos. Pedro Sandoval, por ejemplo, que de chico no le gustaba festejar su cumpleaños, cosa que era muy rara en un chico, y siempre la pasó mal en su cumpleaños, y cuando recupera su identidad se entera que no tenía nada que ver con la fecha que le habían impuesto los apropiadores a la fecha de su nacimiento real. Entonces, un poco el documental toma ese abordaje, ¿no? Con los indicios que tuvieron en determinado momento, como para empezar a investigar y a indagar determinadas reflexiones sobre la identidad, que tienen que ver con el nombre, que tienen que ver con la fecha de cumpleaños, con distintas experiencias muy fuertes en cuanto a la vivencia personal de estos nietos y de cualquier persona en general, ¿no? Y a esto se suma también el título del documental, que es Revelar, porque para los nietos el tesoro más grande, más importante que la prueba de ADN o que el resultado del análisis del 99,99 era la foto. La prueba contundente era ver una fotito en el cual veían el parecido físico con sus padres, con sus madres, incluso unas fotitos de muy pequeños de ellos. Por ejemplo, tal vez el caso de Claudia Poblete, que la mencionaba recién, que tiene fotos de 6, 7 meses con sus padres, o de Horacio Pietragala también, que lo ves que es igual a la mamá. Y bueno, y ahí se fue armando un poco el documental con ese abordaje, y a eso se agrega la búsqueda también, ¿no? Porque no es solo casos que se resolvieron, hay 300 nietas y nietos que todavía están sin recuperar, y que es la labor de abuelas y de nietos, y que el documental pretende un poco hacer un aporte en ese sentido, y ahí está Lorena Batistiol, que busca a su hermano o a su hermana desde hace muchos años, y ahí está presente lo que persiste, lo que sigue, ¿no? La lucha constante de abuelas por recuperar todos los nietos y las personas que no conocen su identidad, y sus hijos también, porque es una cadena, ¿no?, que se va armando. ¿Fue un desafío desde lo técnico, como director, como guionista, lograr sostener, mantener esa emotividad detrás de los relatos, pero también lograr un producto que quede bien terminado, digamos? Sí, no sé si desde lo técnico exactamente, por ahí desde el relato, ¿no? Desde la narrativa, que
sostenerlo. Son muchos testimonios, ¿no? Son siete testimonios que a su vez se suma Angie Urondo, la hija de Paco Urondo, que tiene un libro bellísimo que se llama ¿Quién te crees que sos?, que hay también reflexiones en torno a la identidad, y ella lee algunos fragmentos de ese libro, es la voz de ella que lo lee. Entonces, un poco la idea tenía que ver con eso, con sostener ese testimonio, ese interés, y por otro lado, toda esa impronta vinculada con la búsqueda, con la ternura de abuelas, sin que tuviera por ahí algunos elementos así más duros y más difíciles, porque ya de por sí el tema es duro, ¿no? Claro. ¿Cómo puede hacer la gente, Fermín, para ver el documental, para ponerse en contacto, para poder disfrutarlo? Bueno, mira, la forma más fácil es que nos sigan en Instagram, en Revelar Documental. Ese es nuestro Instagram, que vamos publicando todos los lugares donde se va a pasar. Se pasó en marzo en Mar del Plata, en el Sindicato de Comercio, estuvo Adriana Metz ahí, y ahora para marzo hay varias posibilidades para publicarlos, para exhibirlos. Se va a pasar en la UBA, en distintos lugares, en el Centro Culturales, hemos hecho funciones a beneficio de abuelas, pero bueno, todo lo vamos publicando en Instagram de la película, que es Revelar Documental, y ahí, si no, mi Instagram, que es Fermín Rivera 18, y ahí vamos publicando todos la forma más directa, digamos. La importancia es que circule este gran trabajo que hiciste, Fermín. Te queremos agradecer este contacto y de verdad felicitarte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Valentín, y gracias por la difusión. Un fuerte y por abrazo. ahí volvemos a hablar en marzo, que va a haber muchas cosas ya confirmadas. Con todo gusto, contás con nosotros, Fermín. Te mandamos un abrazo. Perfecto, un abrazo igualmente. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Fermín Rivera. Él es director y guionista de este documental Revelar, Indicios de Identidad, que recoge el testimonio de un grupo de nietos restituidos. Un enorme trabajo, queríamos tenerlo. Aníbal nos había dicho que esto era un buen aporte también para poder pensar y conocer estos indicios de tantos nietos y todos los que faltan. Porque la clave de todo esto, amigos, que decíamos de anticiparnos a marzo, es seguir hablando de la identidad y seguir hablando de los nietos que todavía falta buscar, porque aunque algunos quieran plantear que es un tema del pasado y que hay que olvidarlo, es un tema del presente y sobre todo es un tema del futuro.